Before you know, Y antes de que sepas, the church is destroyed. entonces la iglesia ya ha sido destruida. Right now in Canada, Ahora mismo en Canadá, which was supposedly started as a Christian country, lo que se supone que es un país cristiano, the churches are being attacked. la iglesia ha sido atacada. And the government is trying to stop the church in being the church. Y la iglesia ha sido detenida de su trabajo de ser iglesia. When COVID came, Cuando el COVID vino, they told Christians you can meet. ellos le decían a los creyentes que no podían reunirse. But the Muslims were meeting, Pero los musulmanes sí se reunían. the Hindus were meeting. Los hindúes se reunían. So you begin to think, why is it that we Christians were told not to meet? Oh, y entonces eso nos hacía preguntar a los cristianos, ¿por qué como creyentes no podemos reunirnos en las iglesias? While the church went to sleep, ¿Y por qué la iglesia está durmiendo? Satan began to do his work. Entonces Satanás comenzó a hacer su trabajo. And now we are shocked. Y ahora estamos en estado de estupor. So can I ask you, Ahora le puedo preguntar, do we have men in this church that love the Lord? ¿tenemos hombres en esta iglesia que aman al Señor? Do we have women in this church that love the Lord? ¿Tenemos mujeres en esta iglesia que aman al Señor? And this message is for us. Entonces este mensaje es para todos nosotros. One of the things in Canada I struggle with, Una de las cosas que estoy lidiando en Canadá es we have good men, de que tenemos hombres buenos, but sometimes they're afraid to stand up. pero tienen miedo de pararse. Oh, we have godly women, O tenemos mujeres grandes, but they're afraid of their family pero le tienen miedo a su familia. and of everything else. O le tienen miedo a los demás. Jesus wasn't afraid to die for you. Así que Cristo no tuvo temor de morir por ustedes. He's not afraid to die for me. Él no tuvo temor de morir por mí. So why should we be afraid? Entonces, ¿por qué debemos sentir temor? So why does Peter begin with the salvation of the believer? Pero ¿por qué entonces Pedro comienza con la salvación del creyente? I find a lot of people coming to church Yo he encontrado que muchas personas visitan la iglesia, and they say to me, oh yes, Pastor, we believe. y me dicen, oh sí, pastor, nosotros creemos. But the moment you leave the church, Pero el momento en que salen de la iglesia, he's somebody else. son otras personas diferentes. And it shows in their lives. Entonces mienten en su vida. It shows in the way they talk, Ellos han escogido la manera de hablar. the way they do business, Ellos han escogido la manera de hacer the negocio. way they treat each other, Han escogido la manera en el trato. and even how they treat their wives. Y aún en la manera en cómo tratan a sus esposas. So Peter wants to make sure, Así que Pedro trata de asegurarnos if you are a believer, de que si somos creyentes, you need to understand what God did to save you. necesitamos entender lo que Dios nos habla. And he doesn't stop there. Y eso no se detiene ahí. He wants to follow along. Él quiere que nosotros sigamos. If God has saved you, De que si Dios nos ha salvado, then your behavior must change. así que nuestra conducta debe cambiar también. And if it doesn't, Y si no lo hace, you're not a believer. entonces no somos creyentes. I've been in a church. Yo estaba en iglesias. Oh, people are speaking in tongues. Oh, como la gente habla en lenguas. Oh, blah, 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 blah. Y comienzan a hacer hablar en lengua. Some are rolling down the aisle. Y otros comienzan a dar vueltas, a rodar en el piso. Some are running back and forth like mad people. Y otros comienzan a correr. But when the church service is finished, Pero cuando el servicio de la iglesia se ha you terminado, watch them. usted le mira. Can I say to you, Déjeme decirle a ustedes as a church, que como iglesia, if you deviate from God's word, si usted conoce la palabra de Dios, you'll have a lot of fun a veces no será divertido and you'll make a lot of noise, y quizás usted haga mucho ruido, but that noise will be towards the devil. pero ese ruido le pertenecerá al diablo si no aplica la palabra de Dios. That's why the church needs men Por esa razón la iglesia necesita who hombres can stand que se paren
The church needs women La iglesia necesita mujeres who can stand. que se paren. Our children need to see that. Nuestros hijos necesitan ver esto. Our neighbors need to see that. Nuestros vecinos necesitan observar esto. And the world needs to see that. Y el mundo necesita ver esto. So Peter begins with this simple greeting. Así que Pedro comienza con este simple saludo. He says, Peter, an apostle of Jesus Christ. Vamos todos a 1 Pedro, por favor. Please take God's word literally. Tomen la palabra de Dios literalmente. Peter doesn't say an apostle of Buddha Pedro no dice que es un apóstol de Buda, or Muhammad o un pastor, o un apóstol de Mahoma, or whoever else. o cualquier o alguien más. He says an apostle of Jesus Christ. Él comienza a hablar de un apóstol del Señor Jesucristo. And do you know why? ¿Y saben por qué? Buddha didn't die for you. Porque Buda no murió por ninguno de nosotros. Guru Nanak, one of the Indian gods, didn't die for you. Los gurús de India no murieron por nosotros. Muhammad didn't die for you. Mahoma no murió por nosotros. There's only one who died for you. Solo uno ha muerto por nosotros. Y ese es Jesucristo. So what is an apostle? ¿Y qué es un apóstol? Apostle is one who has been sent. Un apóstol es una persona enviada. Like you give somebody a letter Así como usted le da una carta a alguien and you say, deliver this letter. y usted dice, lleva esta carta. The word means to be sent. Esa palabra enviado, But there's a different meaning for the apostle. pero también hay otro significado de la palabra apóstol. Each of the apostles Cada apóstol, heard Jesus Christ. escuchen bien, escuchó la voz del Señor Jesucristo. And all of them saw Jesus. Y también todos ellos vieron a Jesucristo, Except Paul. excepto Pablo. Now you know what happened to Paul. Pero ustedes también saben lo que le sucedió a Pablo. He was the religious elite, Él era una de la religión, él era el élite de la religión. a Pharisee. Él era un fariseo And he wanted to destroy the church. y él quería destruir la iglesia. He got permission. Y él tenía el permiso. And he was going to take Christians and kill them, Y él tomaba a los cristianos y los mataba. put them in jail. Y lo ponía en la cárcel también, lo llevaba a la cárcel. Until Jesus met him on Damascus Road. Hasta que Jesucristo se le paró, se le presentó en Damasco. And he heard Jesus' voice. Y él escuchó la voz de Cristo. And Jesus says, Paul, why are you persecuting me? Y Jesucristo le dijo, ¿por qué tú persigues la iglesia? He was surprised. Y él fue sorprendido. He was shocked. Él estaba en estupor. God struck him blind. Así que Dios le cegó. He went to a house. Así que él fue a una casa. He waited 3 days. Él duró 3 días. A prophet came. Hasta que un profeta le visitó. When God told the prophet, go and talk to this guy Saul, Así que cuando el profeta fue y le visitó, él vio. the prophet said, but God, he's the one who's killing us Christians. Pero antes de ir hacia Pablo, él le decía, pero Señor, tú sabes que él mataba a los cristianos. God said, he is a chosen vessel to me. Y Dios le dijo, él es un vaso escogido para mí. And he will suffer many things for me. Y él va a padecer mucho sufrimiento por mí. But the prophet put his hand on Peter, Paul, Así que el profeta puso su mano a Pablo. the scales fell off his eyes. Entonces las escamas de sus ojos comenzaron a caer. He was able to see. Entonces tuvo poder para ver. And immediately he went and prepared himself. Inmediatamente se preparó. And he is one of the apostles, Y él es uno de los apóstoles even though he might not have seen Jesus with his eyes, que aunque no vio directamente a Jesucristo con sus ojos, but he heard Jesus, pero escuchó a Cristo and Jesus sent him. y Cristo le envió. Now you're wondering why am I spending so much time about the apostle? Y usted se dirá, ¿por qué él está pasando mucho tiempo o hablando mucho tiempo acerca de un apóstol? Because right now in Kansas City, Porque ahora mismo en Kansas City there are people who call themselves apostles. hay muchos que se autodenominan apóstoles. And oh, they got cell phone connection to God. Oh, y ellos tienen una conexión
conexión mediante el teléfono por Dios, con Dios. They will tell you what God has said. Ellos te dicen inmediatamente lo que Dios quiere decirle. And why is it God is always telling them to get money from the people? ¿Y por qué Dios le dice a ellos que le quiten dinero de la gente? They want any good thing, they say, God told me to tell you. Así que ellos dicen, Dios me dijo que te dijera. I tried to do that to Pastor Rivers, Yo traté de hacerle eso al pastor Rivas. but he said, I'll take my machete. Entonces el pastor Rivas me dijo, yo tomo mi machete. So I moved back. Así que yo retrocedí. So I want you to see in God's word, Así que yo quiero que ustedes observen en la palabra de Dios Peter is writing to Christians. de que Pedro le está escribiendo a los cristianos They were being persecuted. que estaban siendo perseguidos. So many of them moved away. Por eso que muchos de ellos se movieron del lugar. So when you read Así que cuando usted lee, in verse 1, it says, en el versículo 1 dice, dispersion in Pontus, aquellos expatriados de la dispersión en Pontos, Galatia, Galacia, Cappadocia, Capadocia, Asia, Asia and Bithynia. y Bitinia. So these were Christians who had gone in different directions. Esos fueron creyentes que habían sido dispersados por muchas direcciones. So we started this conference at Pastor Rivers' church. Así que esta conferencia se inició en la iglesia del pastor Rivas. There were Christians there. Había cristianos ahí. And then we went to Puerto Plata. Y luego fuimos a Puerto Plata. There were Christians there. Y habían cristianos allá. And now we've come here. Y ahora estamos aquí. And there are Christians here. Y hay cristianos aquí. This letter Así que esta carta is written to you. ha sido escrita para ti It is written to y me. ha sido escrita para mí. And you better understand it. Y debemos entenderla. So Peter goes on in verse 2. Así que Pedro sigue en el versículo 2. According to the foreknowledge of God, Según el previo conocimiento o la presencia de Dios, God the Father. Dios el Padre, And then he says, in the sanctification of the Spirit, por la obra santificadora del Espíritu nos dice, for the obedience to Jesus Christ, para obedecer a Jesucristo and for sprinkling with his blood. y ser rociado con su sangre, May grace que la gracia and y peace la paz be multiplied to you. les sea multiplicada a Now ustedes. you need to understand. Y deben entender Peter talks about the Father. de que Pedro habló acerca del Padre. And then he said, we are sanctified by the Holy Spirit. Y luego Pedro dice que hemos sido santificados por la obra del Espíritu Santo. And then he said, Jesus Christ to sprinkle his blood for us. Así que también nos dice que Jesucristo roció su sangre por nosotros. Now what is this word sanctification? Pero ¿cuál es el significado de la palabra santificación? The word sanctification means to set apart. La palabra santificación significa ser apartado. If your husband is not at home Si su esposo no está en casa para las mujeres and the children are y hungry, los hijos tienen hambre, instead of giving all the food to the children, así que usted lo que hace es que le prepara la comida a sus hijos you take some of it y toma una parte, una porción and you put it aside for your husband. y la pone aparte esa comida para su esposo. That is sanctification. A eso es que se le llama santificación. But Bible sanctification is a little different. Pero también en la Biblia la palabra santificación es algo diferente. When the Holy Spirit comes, Así que cuando el Espíritu de Dios viene, he's the one who sets us aside. Él es que nos aparta para Dios. That's why Jesus said, Por eso fue que Jesucristo dijo if I do not go, de que si yo no me voy, the Spirit will not come. el Espíritu Santo no va a venir. But when he comes, Pero cuando Él venga, he will teach you all things about my life. Él le va a enseñar todo acerca de mí. And then Peter doesn't stop there. Y aún Pedro no se detiene ahí. He said, obedience to Jesus Christ Dice para obedecer a Jesucristo, for the sprinkling with his blood. que hemos sido rociados con su sangre. So you see, the one who owns you, the one who owns me, when we say we are Christian, is Jesus Christ. El que nos compró a ti y a mí es Jesucristo y nos ha apartado. Because he went on Calvary's cross to take all your sin. Así que Él fue a la cruz del Calvario para morir por cada uno de nuestros pecados. Now you hear people will say, oh no, Jesus was just being an example. Oh, hay muchos que dicen, oh, Cristo simplemente
absolutamente estúpido. This is why when Jesus died on the cross, Esto fue lo que Cristo hizo y es morir en la cruz. the temple curtain Y las cortinas del templo was thick, era gorda. or you couldn't just tear it. O usted no podía romperla. It covered the Holy of Holies, Porque cubría el lugar santísimo. where God's presence was. Donde estaba la presencia de Dios. Only the high priest would go once a year. Y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez. He would have to sacrifice a lamb, Y debía sacrificar un cordero. and then he had to apply the blood of the lamb to himself, Y luego él debía rociar esa sangre hacia él mismo. and then he had to sprinkle the blood on the altar, Y luego debía rociar esa sangre en el altar. and they could enter the Holy of Holies Y luego ahora podía entrar al lugar santísimo. once a year. Una vez al año. But when Jesus died on the cross, Pero cuando Cristo murió en la cruz, when he cried out, "It is finished," cuando dijo consumado es, the curtain tore. la cortina se rompió. God's holiness was given to us. Ahora la santidad nos ha sido brindada a nosotros. Oh, I know some of you wives will say, "But my husband doesn't behave well." Oh, quizás muchas de ustedes, las esposas, dicen, ay, mi esposo no se porta bien. Some of you husbands will say, "My wife doesn't behave well." Oh, muchos de los esposos también dirán, mi esposa no se comporta bien. But when we take the blood of Christ, Pero cuando tomamos la sangre de Jesucristo apply it to our life, y la aplicamos a nuestra vida, He makes the change Él hará el cambio by the power of the Holy Spirit. a través del poder del Espíritu Santo. So we see His greetings, Así que podemos ver su saludo. and now He talks about the salvation of the believer. Ahora vamos a hablar acerca de la salvación del creyente. Like I said, the theme of my conference is a living hope Como había dicho, el tema de la conferencia es esperanza viva in a broken world. en un mundo atribulado. Listen to what Peter is going to tell us. Fíjense en el versículo 3 del capítulo 1 de 1 Pedro lo que él nos habla. Talking the believer's living hope. Hablando acerca de la esperanza viva del creyente. In verse 3 to 4, I'm going to ask my brother En el, Henry to read en el versículo 3 y 4 lo que Pedro nos dice. Les recuerdo a todos que tengo una Biblia versión de las Américas. Un poco, no es igual que la 60. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Did you notice what Peter says? ¿Se dieron cuenta lo que Pedro nos dice According to God's great mercy, acerca de la gran misericordia de Dios? He has caused us to be born again Él nos ha llamado a nosotros a un nuevo nacimiento, to a living hope a una esperanza viva, through the resurrection of Jesus Christ. a través de la resurrección de Jesucristo. You see, Jesus didn't rise from the dead. Así que Jesucristo resucitó entre los muertos. You're wasting your time. Si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, nosotros estuviéramos perdiendo el tiempo, Find another religion. encontrando otra religión. But only Christ rose from the dead. Pero solo Jesucristo fue quien resucitó de entre los muertos. Now, let's understand. Let's understand. Déjenme entender. When Christ went on the cross, Cuando Cristo, o déjenme explicar que cuando Cristo fue a la cruz, He defeated two important things. Él venció dos cosas importantes. Yes, He defeated Satan, Sí, Él venció a Satanás, but He defeated death pero Él venció también la muerte, and the power of Él sin. venció el pecado. If you want to read Paul's struggle with sin, Ustedes quieren leer, si ustedes quieren leer la carta de Pablo leyendo problemas con el pecado, you will see Paul's struggle. ustedes van a observar cómo Pablo tiene problemas. He says, the good I want to do, La cosa buena que yo quiero hacer, dice Pablo, I don't. no lo puedo hacer.
But the bad I don't want to do, pero lo malo, I end up doing. eso lo hago. Who can help me? ¿Quién me puede ayudar? Dice Pablo. But I love Romans chapter 8. Pero amo a Romanos capítulo 8. Paul says because he has received Christ, Pablo dice porque recibió a Cristo and Christ broke the power of sin and y death. Jesucristo ha roto todo el poder del pecado. Oh, you need to read Romans chapter 8 verse 1. Oh, ustedes deben leer Romanos capítulo 8 versículo 1. I will let you do that Así que yo quisiera que ustedes hicieran eso as we continue. para así nosotros poder continuar. Now we just read from God's word Así que hemos leído la palabra de Dios in verse 4. en el versículo 4. To an inheritance that is imperishable, Así que tenemos una herencia que es incorruptible, undefiled, inmaculada and unfading, y que no se marchitará, kept in heaven for you. reservada en los cielos para ustedes. I had some money in the bank Yo in tengo Canada. un poco de dinero en el Banco de Canadá. Not as much as Pastor River says. Quizás no es tanto como el pastor Riva dice. So one day I went to the bank. Y una vez yo fui al banco, I wanted to get some money out. yo quería sacar un dinero They said to me, sorry, the computers are down. y me dijeron, lo siento, la computadora se cayeron. Nobody can get any money. Nadie puede obtener dinero. So I said, what if this is an emergency? Pero eso es una emergencia, dije. The lady told me, there's nothing we can do. La muchacha me dijo, no hay nada que podemos hacer. But listen to what God has given us. Pero fíjense lo que Dios nos ha dado. It's an inheritance that is imperishable. Dios nos ha dado una herencia que es incorruptible. Nobody can take it away. Nadie la puede tomar. Nobody can destroy it. Nadie la puede destruir. And then he says undefiled Y luego dice inmaculada and unfading. y que no se marchitará. See, recently in Canada we discovered Recientemente en Canadá he descubierto somebody was making $100 bills, de que alguien hacía un billete de $100, but they were fake. pero eran falsos. They looked like the real thing. Oh, parecían verdaderos. Oh, somebody gives you $100, you are happy. Oh, que alguien te dé $100, tú te pones feliz. You go to the bank, you give them this $100. Tú lo llevas al banco y dices, aquí hay $100 para guardarlo. And before you know, the police is behind you. Pero antes de tú saberlo, ya tú tienes a la policía detrás de ti. It was a fake $100 bill. Porque era un billete falso de $100. But not what God is going to give you Pero no es lo que Dios te ha dado a ti and what God has given y me. lo que Dios me ha dado a mí. Now let's stop and think for a minute. Pero comencemos a pensar por un minuto. If God gave us His Son who knew no sin, Si Dios dio a su hijo que no tenía pecado, who became sin for us, que se ha convertido en pecador por nosotros. so that when our sins are laid on Him, Así que cuando depositamos nuestro pecado en Él, we have a door to go to heaven. ahora tenemos la oportunidad de ir al cielo. He wants the Christians to know, Y Pedro nos hace entender a los cristianos, because see, Christians were being persecuted, porque aquellos cristianos estaban siendo perseguidos and some of them were beginning to shake. y muchos de ellos tenían temor. And Peter said, now listen, Y Pedro le dice, ahora escuchen, God is God, Dios es Dios, what God has said lo que Dios ha dicho, will come to pass. eso va a suceder. So hold on. Así que manténganse firmes. I see some people driving motor scooter here. Yo he visto muchas personas manejando motores aquí. Sometimes I see somebody sitting behind. Y yo he visto a alguien que está sentado detrás. And you know, some of the young people take the motor scooter on one wheel. Oh, y muchos de esos muchachos suben, levantan el motor, lo equilibran. And the person behind is just holding on tight. Y esa persona que está detrás se agarra ahí. That's what Peter wants us to do. Esto es lo que Pedro quiere que nosotros hagamos. Hold on to Christ. De que nos aferremos a Cristo Jesús. You respect your pastor. You respect your pastor. Usted respeta a su pastor. Sure, you honor your pastor. Sí, usted le honra a su pastor. But we are not the Savior. Pero nosotros no le vamos a salvar. Only Jesus is. Solo Cristo es a quien salva. And my number one
pastor Y mi primer trabajo como pastor is to point everyone to Jesus Christ. es llevar a todos a la cruz del Calvario, a Jesucristo. But how can I point you to him Pero ¿cómo puedo apuntarle a Él when I do not know? cuando yo no lo conozco? So you see, Así que ustedes pueden ver, what about you? ¿qué tal ustedes? We need to get into the Word. Nosotros debemos volver a la palabra de Dios. Peter knows that there's going to be trouble. If you're a Christian, you're going to face troubles. Así que Pedro nos dice que si somos cristianos vamos a enfrentar problemas. Now listen to what Peter is saying. Fíjense lo que Pedro nos dice Verse 5. en el versículo 5. Who by God's power are being guarded through faith. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. For a salvation ready to be revealed in the last time. Para la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos. See, when you surrender your life to Jesus Christ, Así que cuando ustedes le dieron su vida al Señor Jesucristo, you're no longer the owner. ya ustedes no se pertenecen. Christ is the ownership. Ahora Cristo es a quien le pertenecemos. And He's the one who guards you. Y Él es quien nos guarda. See, He promised His disciples. Él le prometió a sus discípulos He promised us, y Él nos prometió a nosotros I will never leave you de que Él nunca nos dejará nor forsake you. y nos va a buscar. Peter wants us to know, Y Pedro quiere que nosotros sepamos even when we have had salvation, que aun cuando tengamos salvación there will be some trials. va a haber pruebas. Verse 6, he says, in this you rejoice, En el versículo 6 nos dice que en lo cual nos regocijamos, though now for a little while, pero ahora por un poco de tiempo, if necessary, si es necesario, who have been grieved by various trials. seamos afligidos con diversas pruebas. I cannot say this loud enough. Yo no lo puedo decir con voz alta suficiente. If you're a Christian, Si usted es cristiano, you will face trials. ustedes van a ser afligidos con pruebas. So when somebody comes and tells you God wants you to be happy, healthy, and all that stuff, Si alguien viene a ustedes y le dice, ustedes van a ser felices, van a estar contentos y van a estar saludables, it's not a message from the Bible. eso no es el mensaje de la palabra de Dios. Peter makes it very clear. Porque Pedro lo dice claro. And then he goes on to say, Y luego sigue diciendo we will strengthen our faith, de que nosotros vamos a probar nuestra fe. tested but victorious in Christ's coming. Y va a ser más probada que el oro. So he goes on saying, verse 7, Y así dice en el versículo 7. so that the tested genuineness of your faith. Para que la prueba de la fe de ustedes. Now listen to God's word. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. More precious than gold Más preciosa que el oro. that perishes, Que perece. though it is tested by fire, Aunque probado por fuego. to be found to result in praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. Sea hallada que resulte en la alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Yes, one day we men, Sí, nosotros como hombres we will see Jesus face to face. vamos a ver a Jesucristo, mujer y hombre, cara a cara. And yes, we women, Y sí, mujeres, you will see Jesus face to face. ustedes van a ver a Jesucristo cara a cara. Oh, Satan is angry, Oh, y Satanás está enojado por esto. and he will bring all kind of pain and sorrow. Y por eso es que trae toda causa de vergüenza y todo dolor a nosotros. He's like the neighbor's dog. Y él tiene el perro del vecino. Whenever you're passing by the house, Cada vez que usted pasa por su casa, that dog comes to the gate el perro viene y ladra with his teeth out. con sus dientes afuera. What's the dog trying to do? ¿Qué es lo que el perro trata de hacer? Frighten you. Está tratando de pelear contigo. Now you see that gate Así que usted ve la puerta keeps him destroying you. y trata de destruirla. That gate is like Jesus Christ. Esa puerta es como Jesucristo que nos protege. So we need to be smart as we live in this world. Así que debemos ser inteligentes mientras vivimos en este mundo. In verse 8, Peter says, though you have not seen him,
En el versículo 8 entonces Pedro dice: a quien sin haber visto you love him. ustedes le aman, Though you do not now see him, y a quien ahora no ven you believe in him pero creen en él, and rejoice with a joy that is inexpressible and filled with glory. y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. So you see, we strengthen our faith. Así que nosotros nos fortalecemos nuestra fe. For what is faith? ¿Pero qué es la fe? Now, some of you were driving to come to the church tonight, Si alguien de ustedes condujo para venir a la iglesia en esta noche or you must have come through some red lights, y usted vio algunas luces rojas en el semáforo and the red light says stop. y el semáforo que está en rojo dice párate, Now, there are people on the other side of the road. pero la gente que está del otro lado de la calle There's lights on their side. y las luces que están de su lado, When it is green on their side, cuando dice que está en verde de ese lado, means let him go. dice que ellos pueden irse. But then when your light turns green, Pero cuando tu luz cambia a verde, you don't know any of those drivers on the other side. usted no sabe si cualquier conductor que está del otro lado But you have enough faith va a cruzar, y usted tiene suficiente fe that when it's red lights for them, que cuando la luz roja esté de su lado, they will stop ellos se van a detener so that you can go. para así luego tú seguir tu camino. Now, if you can have faith in strangers we don't even know, Y si ustedes tienen fe en personas extrañas que no conocen, how much more can we have faith in a God ¿cómo no podemos tener tanta fe en Dios who loved us que nos amó and gave his only begotten y Son que nos dio su Hijo unigénito to take our place? para tomar nuestro lugar? And then Peter goes on to say in verse 9, Y luego Pedro dice en el versículo 9, the power of living faith. el poder de la fe viva. What does it mean to have a power of a living faith? ¿Y cuál es el significado del poder de una fe viva? Peter says, obtaining the outcome of your faith, Obteniendo, dice Pedro, como resultado de su fe, the salvation of your soul. la salvación de sus almas. Isn't that amazing? Eso no es algo asombroso, But Peter wants them to know more than that. pero Pedro no se queda ahí, Because Peter knows somebody's going to come porque Pedro sabe de que alguien va a venir and confuse the mind y va a confundir nuestra mente and divert us on the wrong y path. nos va a llevar o nos va a dirigir a un camino equivocado. Peter said, you know what? Pedro dice, ¿saben qué? God spoke to the prophets long time ago Pedro dice, Dios le habló a los profetas hace mucho tiempo that his son will come de que su Hijo vendría to be our Savior. y iba a ser nuestro Salvador. And he has come. Y Él ha venido, He died Él murió and he rose again. y resucitó otra vez. And Peter knows, he said, I saw him. Y Pedro dice, yo lo sé porque lo he visto. And in fact, Jesus fed Peter a good food Y de hecho, Jesucristo le dio a Pedro una buena comida. because while they were waiting, Porque mientras esperaban, they thought Jesus was going to come back. que ellos pensaban que Jesucristo no iba a regresar. So Peter said, I'm going back to my old work. Y Pedro dijo, yo voy otra vez a pescar. He took his boat and he went to fish. Y tomó su barco y fue a pescar. They didn't catch anything. Y no atraparon nada. And then Jesus said, whatever you caught, Y Jesucristo dijo, lo que ustedes han hecho, bring it to me here. tráiganmelo aquí. Now Peter was a good fisherman. Y recuerden que Pedro era un gran pescador. He could go out here and catch a lot of fish. Y él tenía como costumbre pescar mucho. But that day he couldn't catch any fish. Pero ese día no pudo atrapar ningún pez. So Jesus said, put the net on the other side. Así que Jesucristo le voció a ellos, tiren las redes del otro lado. And they caught so many fish. Y atraparon tantos peces. And Peter was shocked. Y Pedro estuvo en shock. And somebody said, that's the master. Y alguien le dijo a Pedro, ese es el maestro. Peter left the boat and the fish. Así que Pedro dejó el bote y los peces And he swam to the master. y fue a nadar hacia el maestro. When they came to the shore, Así que cuando él cruzó la playa, Jesus had already cooked food for them. Cristo le había cocinado alimentos para ellos. And remember, it was at that time, Y recuerden que en ese tiempo, Jesus will ask Peter, Jesucristo le dijo a Pedro,
Do you love me? Tú me amas. 3 times. Se lo dijo 3 veces, me amas. And every time Peter answered, yes, Lord, I love you, Y cada vez que Pedro respondía, sí, Señor, te amo, Peter was given the commission. Pedro entonces recibía su mandato, sus órdenes. Feed my sheep, Alimenta mis ovejas, God's people. el pueblo de Dios. Tend the lambs, Atiende mis the corderos, young ones, a los más jóvenes. and then feed my sheep. Y luego alimento otra vez a mis ovejas. But see, all these things were already said in the past. Pero todo eso se había dicho en el pasado. And Peter knew that. Y Pedro sabía esto. So he says it from verses 10 to 12. I'm going to ask Brother Henry to read. Y Pedro dice en el versículo 10, vamos todos al versículo 10. Verses 10 Ya. to 12. Acerca de esta salvación, dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué personas o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al preferir los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguirían. A ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les ha sido anunciada mediante lo que le predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando del cielo cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Do you know even the angels in heaven ¿Sabían ustedes que aún los ángeles del cielo want to look into our salvation? quieren mirar nuestra salvación? That's how powerful, Eso es tan poderoso, that's how mighty, eso es tan, sí, poderoso, otra vez, and gracious God is. y eso demuestra la gracia de Dios. But Peter doesn't stop there. Pero Pedro no se detiene. He talks about the salvation of the believer. Él comienza luego a hablar acerca de la salvación del creyente. Now he wants you to make sure we understand the sanctification of the believer. Por eso debemos todos entender la santificación del creyente. How do we get sanctified? ¿Cómo podemos nosotros ser santificados? Don't move your bed in the church. No mueva tu, In the church. no mueva tu mochila de la iglesia. That's not sanctification. Eso no es santificación. Sanctification is when the Holy Spirit is working in your heart. Santificación es cuando el Espíritu Santo entra a la vida del creyente y trabaja en nosotros. And you begin to realize Y usted comienza a darse cuenta you don't have the power, de que usted no tiene el poder, but the Holy Spirit empowers you. pero el Espíritu Santo tiene el poder en ti. And now you no longer belong to the world Y ahora tú no le perteneces al mundo, because Christ has bought you porque Cristo fue quien te compró con su sangre. with his blood. And that's what Peter says in verse 13. Prepare your mind. Y por eso es que Pedro nos dice a nosotros en el versículo 13 de que preparemos nuestro entendimiento, He says, therefore, preparing your minds for action que preparemos nuestro entendimiento para la acción and being sober-minded. y seamos sobrios Set your faith or hope fully on the grace that will be brought to you y que pongamos nuestras esperanzas completamente en la gracia que les traerá, at the revelation of Jesus en Christ. la revelación de Jesucristo. This word, Estas palabras preparing our minds for action, que nos indica a nosotros de que preparemos nuestro entendimiento para la acción. every time the Holy Spirit works in us, Cada vez que el Espíritu Santo está en nosotros, the devil wants to trip us. el Satanás quiere tratarnos de engañar. So Peter says, prepare your mind for action. Así que Pedro nos dice a nosotros que preparemos nuestro entendimiento para la acción, It's going to be a battle. porque es una batalla que vamos a tener. But it doesn't stop there. Pero no se detiene ahí. Being sober-minded. Él nos dice que seamos sobrios de espíritu. So what is the sober-minded idea? ¿Y cuál es el significado de ser sobrio? Now I saw out in Sosua, Y yo he visto en Sosúa, this man must have drank a lot of alcohol. ese hombre que bebe mucho alcohol. He couldn't walk straight. Él no puede caminar derecho. Every time he tried to walk, he was going off.
Cada vez que él trata de caminar siempre cae. because alcohol had affected his mind. Porque el alcohol le ha afectado su cerebro. Now you don't want to walk in Sosua going off track. Pero usted no puede ir a Sosúa y caerse. Somebody with a motor scooter Porque a veces los motoristas or a car o un carro could hit him. te puede golpear. You see, being sober-minded Lo que significa ser sobrio is es to have a clear mind. tener una mente clara. And men, it is so hard for us to have a clear mind. Y hombres, para nosotros es muy difícil tener una mente clara. Oh, there are a lot of things that come to our eyes. Porque hay muchas cosas que nos pasan por nuestros ojos Starts working on our brain. y comienza a trabajar en nuestra mente. And that's where Satan does his best work. Y ese es el lugar donde Satanás hace su mejor trabajo. But if you have the Holy Spirit, Pero si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, He helps you Él te ayuda to keep sober-minded. para mantenerte sobrio. And so to the women too. Y así también para las mujeres. It is funny where we are staying in Casa Marina. Y es muy divertido nosotros poder quedarnos en Casa Marina. Oh, some women dress up very fancy. Oh, muchas mujeres tratan de vestirse elegante. And then there are other women who's just watching. Y muchas otras mujeres comienzan a mirar. Why is she wearing so nice? Y comienzan a decir, ¿por qué ella se viste tan así, tan bonita? The mind begins to work. Entonces la mente de las mujeres comienza a The trabajar. heart gets stirred. Y su corazón comienza a ensuciarse. But if you're a Christian woman, Pero si usted es una mujer cristiana, the Holy Spirit will say, stop. el Espíritu Santo te va a decir, detente. Tú no necesitas eso. And I see this all the time. Y eso lo he visto yo mucho tiempo. Todo el tiempo. Not only Peter says, prepare your mind, he said, prepare for holiness. Y no solamente Pedro nos dice que preparemos nuestro entendimiento, sino que nos preparemos para ser santos. I'm going to ask my brother Andy to read verse 14 to 16. Vamos todos a leer el versículo 14 de 1 Pedro, por favor. Capítulo 1. To 16. Yes, 14 to 16. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, también así sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Do you know why Jesus died on the cross? ¿Sabían ustedes una vez más que Cristo murió en la cruz? Because of your sin, Por tu pecado, because of my sin, por mis pecados, because of the sin of the world. por el pecado del mundo. Now what happens? Ahora, ¿qué sucede? When I come to Jesus, Cuando vengo a Cristo, I repent of my sins. yo me arrepiento de todo I pecado said, Lord, I give you all my sins. y yo le digo al Señor, Dios te entregó todos mis pecados, Would you cleanse me? puedes limpiarme, Would you purify me? puedes purificarme, Let the Holy Spirit lead me. deja que tu Espíritu Santo me guíe, me limpie. I had a friend. Yo tengo un amigo, Oh, he said he was a Christian. él decía que era cristiano, He'd come in church and sit in front. y él se sentaba siempre adelante en la iglesia. And oh, he could sing loud. Oh, y él podía cantar a todo pulmón. And he always dressed up really nice. Oh, y siempre se vestía elegantemente. But you know the problem was? Pero ¿saben cuál era el problema? He wanted a religion. Él quería la religión. Jesus is not calling you to have a religion. Jesucristo no nos ha llamado a ser religioso. He's calling you to have a relationship. Jesucristo nos ha llamado a tener una relación con Él. That's why when Paul talks about our relationship with God, Por eso es que cuando Pablo nos habla acerca de la relación con Dios, or when he wants to talk about marriage, y él habla acerca del matrimonio, he talks of Christ and the church. él habla como un ejemplo de Cristo y la iglesia. And that's the power we have in Christ. Y ese es el poder que nosotros tenemos en Cristo Jesús. In verse 17 he said, if you call on him,
En el versículo 7 dice, y si invocan as Father who judges impartially, como Padre aquel que imparcialmente juzga, according to each one's deeds. según la obra de cada uno, He says, conduct yourself with fear throughout the time of your exile. condúzcase con temor durante el tiempo de su peregrinación. Let's face it, sometimes brothers and sisters, Eso a veces es duro, hermanos y hermanas. even as Christians, Aún nosotros como cristianos, we don't know how to behave. nosotros no sabemos cómo comportarnos o conducirnos. But I'll challenge anybody. Y- I'll challenge anybody. pero reto a cualquiera The closer you walk with Christ, que mientras más cerca estén de Cristo, He will change your behavior. Él va a cambiar su conducta. So how do you prepare for action? Así que ¿cómo nos preparamos para la acción? God's not going to give you a machine gun. God's not going to give you a machine gun. Dios no le ha dado a ustedes un arma, He's given us better than a machine gun. Él nos ha dado más que un arma y es su palabra. He's given us His word. Él nos ha dado su palabra. That's why Peter is writing this word from God to the churches. Por eso es que esta carta ha sido escrita de Dios, de parte de Dios para las iglesias. And then he talks about the price that is paid. Y luego Pedro sigue hablando del precio que hay que pagar. You know, when we have some people selling some stuff at Casa Marina, Nosotros tenemos, él se está hospedando en Casa Marina, es un hotel allá en Sosúa. the moment they know Hay gente que está vendiendo cosas en Casa Marina y al momento I'm not a Dominican, de que ellos descubren de que no soy dominicano, the price of that stuff goes 100 times up. al momento que cuando me venden una cosa, al momento que ellos descubren que no soy dominicano, la cosa se eleva 100 veces más. And they say to me, no, this is the best price, only for you. Y ellos comienzan a decirte, oh, ese es el mejor precio solo para ti. And you know what? ¿Y saben qué? I used to sell stuff in Kenya. Yo solía vender cosas en Kenia. I know what salesman is all about. Y yo sé lo que hace siempre el vendedor. I look at them and laugh. Y yo lo miro y me río. See, one time I wanted to buy this little bag you can put on your shoulder. Yo una vez traté de comprar una carterita que se usa en los hombros. I just saw a guy, he had just bought one. Y yo vi un muchacho que había comprado una. So I said to him, I'm looking for one of these. Y yo le dije al muchacho, oye, yo estoy buscando una de esas. He said, oh, just up the road there. Oh, él me dijo, oh, solo allá en la esquina, al camino. Do you mind I ask you how much it was? Y yo le pregunté, ¿tú sabes cuánto cuesta? He told me 200 pesos. Él me dijo, 20 pesos. The guy wanted 800 pesos from me. Entonces el muchacho me quería vender la misma carterita por 800 pesos. When I finished with him, Cuando terminé con él, he sold it for 120 pesos. él bajó a 120 pesos. That's what the devil does. Eso es lo que hace Satanás. He's going to come and bargain with you and say, this will be better. Él viene con basura a nuestra vida y dice, esto es mejor. And the Holy Spirit will say, no, that's not right. Y el Espíritu Santo viene inmediatamente y dice, no, eso no es correcto. Oh, the is shiny. Oh, pero la cosa luce brillosa. And you know, it's going to make you really good. Y eso se ve que te va a hacer bien. Very easy to fall. Entonces es muy fácil para caer. Because I've seen some people say, Porque yo he visto muchas personas decir, oh, you know, oh, tú sabes, I call the Holy Spirit to come every day. yo le he dicho, yo llamo siempre al Espíritu Santo para que me visite todos los días. That's not in the Bible. Eso no está en la Biblia. Believer, Creyentes, the day you came to Christ, el día que usted vino a Jesucristo, the Holy Spirit came. el Espíritu Santo vino a su vida. But he's gentle. Tiene sentir. He doesn't force you. Él no te forza. He slowly begins to work in your heart and in your mind Él comienza a trabajar en tu corazón y en tu mente so that He may lead us in all truth. para dirigirte hacia toda verdad. So in verse 19 of chapter 1, Así que en el versículo 19 nos dice del capítulo 1,
Peter said, but with the precious blood of Christ, que con la sangre preciosa de Cristo, like a lamb without blemish or spot. como de un cordero sin tacha y sin mancha. Peter is very clear. Pedro es bastante claro. He doesn't say by the precious blood of somebody else. Él no dice bajo la preciosa sangre de alguien más. The precious blood of Christ. Él dice bajo la preciosa sangre de Jesucristo. I've heard a pastor say in a big church in the United States of Yo America, he visto pastores en Estados Unidos de América you will get all of God's blessing if you come to my church. que le dicen a su miembro, oh, ustedes van a recibir todas las bendiciones si vienen a mi iglesia. And sometimes I want to shout and say, I don't need blessings, I want Christ. Y a veces yo le digo, yo no necesito bendiciones, yo lo que necesito es a Jesucristo. He went on the cross. Él fue a la cruz, He took my sin. Él tomó mi pecado, My sin of yesterday, mi pecado de ayer, my sin of mi today, pecado de hoy and all my sins for tomorrow. y mi pecado de mañana. And then He gave me the Holy Spirit. Y luego nos ha dado su Espíritu Santo. I'm ready to follow. Entonces estoy listo para seguirle. I want to move a little faster. Quiero moverme un poco más rápido. In verse 21, Peter says, En el versículo 21 Pedro nos dice a nosotros, who through Him are believers in God. por medio de Él son creyentes en Dios. Through Him, Jesus Christ, Por medio de Él, de Jesucristo, we are believers in God. somos creyentes en Dios. And then Peter wants us to understand, Y luego Pedro nos hace entender God raised Him from the dead que Dios nos resucitó de entre los muertos and gave Him glory, y le dio gloria. so that your faith and hope are in God. De manera que la fe y la esperanza de ustedes está en Dios. Now, we need to think through a little bit what Peter is saying. Pero nosotros debemos pensar lo que Pedro trata de decirnos. Before Jesus came to earth, Así que antes de Jesucristo venir a la tierra, He had all the glory in heaven. Él tenía toda la gloria en los cielos. The angels bowed down to Him. Los ángeles se arrodillaban ante Él. In heaven, He was the King of Kings En el cielo era el Rey de Reyes and the Lord of Lords. y el Señor de Señores. He surrendered all that, Él se rindió a todo eso. and He didn't stop there. Y Él no se detuvo ahí. He took a body of a little baby. Él tomó la forma de un bebé. Have you ever thought why God had to come as a little baby? ¿Saben ustedes por qué Jesucristo tomó la forma de un bebé? In a place which was for the poorest people. En un lugar donde era lo más pobre que había. And I'll tell you why. Yo le voy a decir el por qué. Because you see, God wanted to experience all that we experience as human beings. Porque Dios lo que quería era experimentar todo el sufrimiento de un ser humano, todo lo que vive In the human flesh. en la carne humana. He did lose His divinity. Él no perdió nunca su divinidad. There are some people who teaches you that, oh, that when Jesus was here, he was just a man. Porque hay mucha gente que dice que cuando Jesucristo vino a la tierra, Él solo era un hombre. He was not just a man. Él no simplemente era un hombre. He was God in the flesh. Él era Dios en la carne. Read the story of Christmas. Nosotros leemos la historia de los Christmas, When the angels was de telling the Navidad. shepherds, Cuando el ángel visitó a los pastores, they said to the shepherds, Él le dijo a los pastores, o le dijeron a los pastores, unto you tonight que esta noche is one born who is a Savior. ha nacido el gran Salvador. You see, they could go, the Jews could go back to the temple. Miren, fíjense, los judíos pudieron ir al templo. That didn't save them. Eso no le iba a salvar. If they bowed down to the Roman emperor, Si ellos se arrodillaban ante el imperio romano, when he fell, he would kill them. cuando ellos caían, lo iban a matar. There's only one, Solo uno. Jesus Christ. Jesucristo es quien salva. Now, do you know what else Peter wants us to understand? ¿Saben lo que Pedro nos hace entender a nosotros? If Jesus came to the palace, Que si Jesucristo venía del palacio, could we poor people ever get to see him? los pobres como nosotros podíamos verle, Could we ever get to worship him? podríamos nosotros adorarle. You can do that from far away. Usted podría hacerlo
desde lejos, but when he took a body of a baby, pero él tomó la forma de un niño, de un bebé. grew up as a man, Creció como hombre, walked where we would walk. caminó como caminamos. Can you imagine the God who created the heaven and earth? ¿Se pueden ustedes imaginar que el Dios que creó los cielos y la tierra Yet he was hungry, sentía and he hambre, was thirsty, sentía sed? and he did all that for you and for me. Y Él hizo todo eso por ti y por mí. Even though my Jesus is the Prince of Princes, Y por eso es que Jesucristo es el príncipe de príncipes. yet he came down here Él vino desde abajo so that he would lift us up. para levantarnos a nosotros. That's the Jesus Ese es Jesucristo that Peter wants you to understand. que Pedro quiere que usted entienda. So, when you're a Christian, Así que cuando somos creyentes, what changes? ¿qué es lo que cambia? Now, be honest. Vamos a ser honestos. When I grew up, Cuando yo crecí, I was crecía, a rough guy. yo era un tipo duro. I was full of hate. Yo estaba lleno de odio. You did something wrong to me? Usted me hacía algo malo a mí. Oh, I'll get to you. Oh, yo te me tiraba encima. I learned two things in life. Yo aprendí dos cosas en la vida. You hit really hard and then you run very fast. A golpear bastante duro y luego a correr. But when Christ came, Pero cuando Cristo vino, he took that anger Él tomó todo mi odio, mi and he took enojo the disease of sin. y todas esas cosas del pecado. He broke the power of sin in my life Él rompió, quebrantó cada cosa del pecado. and slowly began to lead me Y entonces comenzó a dirigirme to himself. hacia Él. So you see, now Peter says, you know what? You're a Christian. Ahora Pedro nos dice a nosotros, ustedes son cristianos. This is what's required of you. Esto es lo que se requiere de ustedes. Love one another. Ámense los unos a los otros. He says in verse 22, having purified your souls by your obedience to the truth. Así que como Pedro dice que nosotros hemos limpiado nuestra alma y hemos sido purificados por la verdad. For a sincerely brotherly love. Así con el amor fraternal. Love each other earnestly from your heart. Ámense unos a los otros entrañablemente desde el corazón. Now you know what it is to love from the heart? ¿Saben lo que significa amar desde el corazón? There is a very dangerous thing today. Hay una cosa muy peligrosa que se ha levantado en los últimos días, Oh, we tell, oh, I love you. que dicen, oh, yo te amo. But you know when love comes? Pero ¿sabe lo que cuenta del amor? When you're down and broken. Cuando tú estás quebrantado allá abajo And I'm willing to come down y yo vengo y me bajo and lift you up. y te levanto. That's love. Eso es amor. Now, sorry, man, I'm going to say this to you. Así que perdónenme a los hombres que voy a decir esto. When our wives get sick, Cuando nuestras esposas se enferman, ay papá, it's like changing tires on a car. es como cambiar la goma de un carro. I want a new tire. Yo quiero una nueva goma. When I see Christian men doing that, Cuando yo veo a hombres cristianos hacer eso, can I say to you, le puedo decir a ustedes very kindly, muy amablemente, go back to the truth vaya a la verdad. and see if you're really a believer. Y fíjese si usted es un verdadero cristiano. And ladies, I can pick on the men and not pick on you. Pero, mujeres, yo no puedo tomar a los hombres y dejarle a ustedes. Oh, you see these guys in Rolls Royce. Oh, ustedes ven esos muchachos en esos carros Rolls Royce, elegante y caro. And your husband's got a little motor scooter. Oh, y su esposo anda en un motorcito. Oh, I can go into the Rolls Royce and just sleep. Oh, usted dice, oh, yo puedo ir en ese Rolls Royce y dormir. But you know, when you're on a motor scooter, No, usted tiene un motor. you don't sleep. Usted no puede dormir en ese motor. You're looking everywhere. Usted le va a mirar por todos lados. Now guess what? ¿Saben qué? If you know Jesus Christ Si usted conoce a Jesucristo and He becomes the Lord of your life, y se ha convertido el Señor de tu vida, Rolls Royce will not matter. el Rolls Royce no va a importar Neither motor scooter. ni el motor. What will matter is your love
for Him. Lo que va a importar es su amor que tú tienes hacia Él. And your love for Him Y su amor hacia Él will work out your love for one another. va a trabajar en tu amor hacia los demás. So I just want to go to the next thing. How much time do I have? Okay, good. 10 minutes. Yeah, okay. So Tenemos then 10 minutos. Paul says Así que Pedro dice, he wants to remind us. Él quiere hacernos recordar. He says our flesh is like grass. Así que Él dice que nuestra carne es como hierba. Oh, today you look handsome. Oh, parecemos hermosos. You look pretty. Lucen hermosas. Ramleo's father is handsome. Oh, estoy como el Padre Raro, hermoso. And I'm glad to say he's my brother. He makes me feel handsome. Y yo me alegro de que Él sea mi hermano porque eso me hace lucir hermoso también. But one day you will know Pero un día ustedes sabrán this physical beauty is going to go. de que esta belleza física se va a desgastar. But I'll tell you what will never go. Pero le voy a decir lo que nunca se va. If you have the beauty in your heart, Si usted tiene la belleza en su corazón, it comes out again and again. eso va a salir una y otra vez. This is for ladies especially. Y esto es para las damas especialmente. Ay, mamá. Now, you go to the store, Cada vez que usted va a la tienda you buy cream for your face y compran esas cremas para las and caras, powder esos, ¿cómo que le llaman and esto? things for your eyes. Polvo y esas cosas, You put it today, ustedes se la pueden poner hoy at night you wash it, y luego en la noche lavársela tomorrow you go to do it again. y luego otra vez usarla. But the beauty Christ will put in your heart Pero la belleza que Cristo ha puesto en su corazón lives out again and again and again. sale día tras día, una y otra vez. That's why Peter says in verse 24, Por eso es que Pedro nos dice en el versículo 24, all flesh is grass, porque toda carne es como la hierba, and his glory like the flower of the grass. y toda su gloria como la flor de la hierba. The grass withers Sécase la hierba and the flower falls. y cáese la flor. Just as we were walking to the church tonight, Así como usted ha caminado a la iglesia esta noche, we just stopped at the house, nosotros nos detuvimos en aquella casa and there were beautiful flowers, y habían flores hermosas, but they were not on the tree. pero no estaban en el árbol. They had fallen. Ellas comienzan a caer. Maybe 2-3 days ago, it was just beautiful on the tree, Pero otra vez, 2 o 3 días después comienzan a sobresalir. but it's fallen on the ground, Pero otra vez van a caer a la tierra. and soon the beauty is going to disappear. Y entonces su belleza va a perderse. That's why it's very important for us to grow in Christ. Por eso es importante para cada uno de nosotros crecer en Cristo Jesús. In verse 25, he says, but the word of the Lord, Pero en el versículo 25 nos dice, pero la palabra de Dios. let me read that again, but the word of the Lord Déjenme comenzar otra vez, pero la palabra de Dios remains forever. permanece para siempre. And this word Y esa es la palabra is the good news que a ustedes that was preached to you. les fue predicada. Just want to touch on this briefly. Déjenme tomar esta parte brevemente. You see, when you say you've come to Christ, Cuando usted ha dicho que ha aceptado a Jesucristo, you'll begin to show when you look, eso va a cambiar como usted mira, what you hear, lo que usted escucha, where your feet takes you. donde te llevan los pies. When Christ gets hold of your heart, Cuando Dios ha tomado todo tu corazón, He changes what you look at, Él cambia la forma de tu mirar, what you listen to, lo que tú escuchas and where you go. y hacia dónde vas. How many young men I've dealt with ¿Cuántos jóvenes who would not accept Jesus Christ que no han aceptado a Jesucristo, and let Him direct their lives? que han aceptado a Jesucristo y toman su propia vida? After 1 or 2 years, Pero después de 1 o 2 años, they call me up and say, Pastor, can you help? ellos me llaman a mí y me dicen, pastor, usted puede orar por mí. He has already wasted 2 years.
y solo tienen 2 años. when he could have signed up and be a real soldier for Christ. En vez de pararse y ser un gran soldado para Cristo. So we need to be very careful. Por eso debemos tener cuidado. And now Peter gives us one thing that is very interesting. Y ahora Pedro nos dice una cosa que es muy interesante. 1 Peter chapter 2 verse 2. El versículo 2, el capítulo 2 de Pedro nos dice a nosotros. He says, like newborn babies. De que deseemos como niños recién nacidos. This December my daughter had just a new baby. Es como mi hija que tiene una bebé recién nacida ahora mismo. Now that baby doesn't go anywhere. La niña no va hacia otro lugar. He doesn't do too much. Ella no hace tantas cosas. He doesn't say a lot. Ella no dice nada. Oh, but when he's hungry, Pero cuando tiene hambre, he's like me. es como yo. Wah, wah, wah. Comienza a gritar así como él. Until the mother feeds the baby. Y hasta que la madre no la alimente. And if my daughter delays a little bit, Y si mi hija se detiene por un momento, you just se hear retrasa, wah, wah, until the mother feeds. ella va a seguir gritando hasta que la madre le dé leche. Peter said, Christians, Ahora Pedro le dice a los cristianos you desire the pure spiritual milk. y le dice, ustedes deben desear como niños recién nacidos la leche pura para así crecer. Es la palabra de Dios. You know, sometimes we all carry big Bibles. A veces nosotros cargamos como cristianos grandes Biblias. So I'm going to challenge you tonight. Así que yo le voy a motivar o a retar esta noche. How much of the Word of God do you read? ¿Cuánto de la palabra de Dios tú lees? Do you know the excuse I hear from people? ¿Saben las excusas que yo he escuchado de muchas personas? Oh, Pastor, you have all the knowledge. Oh, pastor, usted tiene mucho conocimiento, te I dicen. can't understand. Pero yo no puedo entender. Let me tell you another thing. Déjeme decirle otra cosa. Jesus said, if I do not go, the Holy Spirit will not come. Jesucristo nos dijo que si Él no se iba, el Espíritu Santo no iba a venir. And when He comes, Así que cuando Él venga, He will teach you all things about me. Él te va a enseñar todas las cosas acerca de mí. So you want to know the Word of God? Ahora, ¿tú quieres conocer la palabra de Dios? Bow your head down and say, God, help me understand your truth. Amén. Arrodíllate y órale a Dios y dile, Señor, enséñame tu verdad. It's very simple. Es muy sencillo. The more truth enters your heart and your mind, Mientras haya más verdad en tu mente y en tu corazón, the more it pushes out the devil's lies. Él te va a hacer adelantarle al diablo. O sea que vas a ir delante de Satanás. We're going to stop there tonight, Así que nos vamos a detener aquí por esta noche. and we'll pick up from there tomorrow night, God willing. Y luego vamos a seguir en el capítulo 2, así como seguimos hoy. In closing, I just want to say two things. Y cerrando, quiero decir esto. Do we have men in this church that love God? Tenemos hombres en esta iglesia que aman a Dios. Do we have women in this church that love God? Tenemos mujeres en esta iglesia que aman a Dios. And let's show the world. Entonces mostrémosles al mundo. God bless. Dios les bendiga. Gloria a Dios. ¿Cuánto hemos aprendido? Vamos ahora a aplicarlo a nuestra vida. ¿Verdad? El conocimiento se multiplica, se aplica, se lleva a las personas. Yo espero que después que terminemos esto, nosotros podamos seguir llevando este mensaje. Que por alguna razón u otra nos hemos detenido y debemos seguir.